Hola, soy Mercedes Arias, estás aquí en este canal de YouTube que se llama Alma en Diálogo. Hoy estás por escuchar una charla sobre San Lucas. ¿Por qué es importante Lucas Evangelista? Pues es una figura clave para entender el cristianismo primitivo. Él es el autor de uno de los evangelios y también el autor de Hechos de los Apóstoles. Y siempre nos hablamos o nos referimos a él como Lucas, el médico. ¿Y de dónde viene eso? Porque eso lo encontramos en la misma Biblia, en Hechos de los Apóstoles, en la carta a los Colosenses, en el 4:14, dice así, y paso a leerte. Ya estamos en la parte de despedida, cuando está despidiendo la carta, y dice: Lucas, el médico amado, los saluda, y también Demas. O sea, Lucas y Demas mandaban saludos. Saludan los hermanos que están en la Odisea, saluden también a Ninfa y a la congregación que se reúne en su casa. O sea, él dice, Lucas, el médico amado. Entonces, ¿por qué? Porque ahí había una diatriba, una confusión, que si ellos los apóstoles los había escrito San Pablo. Hay cartas de San Pablo, pero lo escribe San Lucas, porque si nosotros vamos al inicio del Evangelio de San Lucas, él se lo está escribiendo a su amigo Teófilo y le dice así: Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Eso es el inicio del Evangelio según San Lucas. Como la tercera línea. Y luego, cuando vamos al inicio de Hechos de los Apóstoles, también en referencia a Teófilo, dice, en mi primer libro, excelentísimo Teófilo, o sea, refiriéndose al libro anterior, al Evangelio, en mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse les dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido sobre lo que debían hacer. Entonces, aquí esa es la introducción de Hechos y esto inequívocamente nos habla de que San Lucas fue el autor. Hay una novela muy linda, es novela, no es historia. A él le llamaban Lucano, era de ascendencia griega, o si no era un romano helenizado. La novela la escribe Taylor Caldwell y se llama Dear and Glorious Physician. En español se tradujo como Médico de Cuerpos y Almas. Y si tienes algún médico que le quieras hacer un regalo, busca dónde puedes conseguir ese libro. Porque aunque el autor se tiene y se da muchas licencias creativas, te inserta definitivamente en el personaje de Lucano, tiene un gran nivel descriptivo, te habla de las prácticas médicas, de, de, de la ambientación en el Imperio Romano, la vocación médica no solo como ciencia, sino también como servicio al alma. Entonces, ¿quién fue Lucas? La tradición antigua lo identifica como médico, ya dijimos que él mismo firma la carta y él dice, amado médico. Él era compañero de Pablo, Pablo también hace referencias a él, y en el perfil literario y teológico que podemos tener de Lucas, él tiene un gran interés, porque lo vemos en este evangelio escrito por él, por los marginados, los pobres, las mujeres, los extranjeros, también los pecadores. Y también tiene una fuerte narrativa de misericordia y la universalidad del mensaje de Jesús. Muchos subrayan esas parábolas como el buen samaritano, la del hijo pródigo, aparecen en Lucas o recibe un tratamiento particular en su relato. Entonces, pensamos que quizás por esa sensibilidad propia de su vocación médica haya podido impulsarlo a narrar de la manera como narró esto. Eh, entonces, muchos comentaristas dicen que ese autor quiere configurar una comunidad cristiana inclusiva y preocupada por la justicia social. Sobre su identidad social y profesional, ¿qué significaba ser médico en ese entonces, en el mundo grecorromano? Ser médico en la antigüedad no era lo mismo que hoy. La formación era a menudo pegarte de alguien que ya lo venía haciendo, o si tu padre, tu abuelo eran médicos, crecías con esto aprendiendo, te daban esa formación desde la mamadera. Era a menudo un aprendizaje práctico y la medicina combinaba la herbolaria, tradiciones hipocráticas y prácticas locales.
Los médicos griegos, ellos podían ocupar también relativamente en los contextos urbanos, tenían un cierto prestigio. Y sí, Lucas, pues él lo dice que fue médico, entonces esa formación quizás se haya dado en las bibliotecas de Alejandría, como se presupone en algunos lugares, pero atención a los hechos y detalles humanos de sus historias, nos dicen que sí tuvo una formación. Esto también ayuda a explicar su interés en las curaciones y por la solidaridad con que vemos que escribe sobre los marginados, los enfermos, los excluidos. Bueno, pues sí, ya les dije que había una polémica sobre la autoría de hechos, porque algunos en primera persona dicen nosotros, pero algunos interpretan con evidencia que sí estuvo él en contacto directo con Pablo, y otros estudiosos señalan que ese nosotros pudiera ser también un recurso literario. Entonces, Lucas sí, definitivamente fue compañero de Pablo en mucha de su predicación. Y para cerrar, ¿por qué nos importa Lucas hoy? Porque su retrato de Jesús es empático, subraya una compasión activa y la inclusión social, y porque sus escritos ofrecen la más amplia narrativa de la expansión del cristianismo primitivo, del nacimiento y la vida de Jesús, hasta la dispersión de la iglesia y la misión de los apóstoles. Y hay cosas que no tienen los otros evangelios, y él le dice a Teófilo, me he puesto a investigar para que conozcas todo. Y cuando él narra lo del nacimiento de Jesús, es el único que lo narra como tal, y la fuente ha tenido que ser la Virgen María. Hay también unas pinturas pintadas en retablos, por ejemplo, la Virgen de la Flor de Lis, que está en el sótano de la iglesia de la Almudena en Madrid, que dice la tradición que fue pintada mientras que María, en el lugar de Nazaret, mientras que María le narraba y él iba eh, escribiendo sobre los tablones, que ahí pintó el rostro de María. Pero son conjeturas, no estamos obligados a creer que si las pinturas son de él o no, pero lo cierto es que el Evangelio de Lucas es el que nos habla verdaderamente de la infancia de Jesús, y su fuente primaria ha tenido ciertamente que ser la Virgen María. Entonces, además de conocer el contexto social, la medicina, las redes urbanas, helenísticas y las prácticas comunitarias, Lucas nos enseña a leer sus textos con más profundidad histórica, pero también con profundidad pastoral. Esto es lo que podemos hablar de San Lucas Lucano, el compañero de Pablo, apóstol de Jesús. Hasta la próxima. Esto es Alma Diálogo. Puedes compartirlo y tocar la campanilla de notificación para que estos contenidos te sigan llegando. Hasta la próxima.